Hace exactamente 72 horas, mientras la mayoría dormía en paz, 7 aviones militares mexicanos despegaron desde las afueras de Ciudad de México. A bordo iban 37 personas esposadas, rodeadas de oficiales enmascarados y fuertemente armados. Su destino: Washington, Houston, Nueva York, San Antonio, San Diego. No eran turistas. Eran miembros de los cárteles más poderosos de México, entregados a Estados Unidos en lo que el gobierno mexicano insiste en llamar una decisión soberana. Pero aquí está la pregunta que nadie en los medios occidentales se atreve a hacer en voz alta: ¿decisión o ultimátum? Porque cuando entiendes el timín, cuando ves el contexto completo, cuando conectas los puntos que deliberadamente te han mantenido separados, la respuesta se vuelve incómodamente clara. Y esa respuesta define no solo el futuro de México, sino el de toda América Latina bajo el regreso de Donald Trump al poder. El martes 20 de enero de 2026, el ministro de Seguridad mexicano Omar García Harfuch confirmó en redes sociales que México había transferido a 37 criminales de alto impacto a Estados Unidos. Con esta entrega, dijo, el total llegaba a 92 personas transferidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. 3 transferencias masivas en menos de un año: 29 en febrero, 26 en agosto, 37 ahora en enero. Entre los entregados están figuras importantes del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, del cartel de Beltrán Leiva, del cartel del Noreste. Gente con casos pendientes en cortes estadounidenses, según las autoridades mexicanas. Todo suena muy técnico, muy procesal, muy bilateral. Pero ahora déjame mostrarte lo que los titulares no te cuentan. 18 días antes de esta transferencia, a las 2 de la mañana del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar masiva contra Venezuela. Bombardearon infraestructura en todo el norte del país, atacaron el complejo militar más grande de Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Los llevaron esposados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Operación Resolución Absoluta, la llamaron. Al menos 80 personas murieron esa noche según funcionarios venezolanos. 32 cubanos cayeron defendiendo el gobierno venezolano, confirmó el gobierno de Cuba. Piénsalo por un momento, 32 ciudadanos cubanos murieron en territorio venezolano defendiendo un gobierno que Estados Unidos decidió eliminar. No hubo declaración de guerra. No hubo autorización del Congreso. No hubo resolución de Naciones Unidas. Trump simplemente ordenó el ataque y el secretario de Estado Marco Rubio lo justificó después como acción de aplicación de la ley con apoyo militar, algo que el presidente supuestamente tiene autoridad constitucional inherente para hacer. Estados Unidos bombardeó un país soberano, capturó a su presidente electo y Trump declaró ante las cámaras: vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura y apropiada. No dijo apoyaremos al pueblo venezolano. No dijo respetaremos la autodeterminación. Dijo vamos a dirigir el país. Imperialismo a plena luz del día, sin disculpas. Ahora bien, aquí está lo que realmente importa. Una semana después de invadir Venezuela, Trump fue entrevistado en Fox News y dijo textualmente: eliminamos el 97% de las drogas que llegan por agua y ahora vamos a empezar a golpear tierra, con respecto a los cárteles. Tierra. México. Los cárteles que operan en territorio mexicano. Y agregó algo más revelador: los cárteles están dirigiendo México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país. No estaba expresando solidaridad. Estaba estableciendo una justificación. La misma justificación que usó para Venezuela, un gobierno débil incapaz de controlar organizaciones criminales que amenazan a Estados Unidos. ¿Te suena familiar? Debería. Es el mismo guión que usaron con Irak y las supuestas armas de destrucción masiva. El mismo que usaron con Libia y la protección de civiles. Y ahora, el mismo con Venezuela y el narcotráfico. Entonces, la presidenta Sheinbaum habla con Trump. Exactamente una semana antes de la transferencia del martes. Le dice que la intervención militar estadounidense en México no es necesaria. Fíjate en el lenguaje. No dijo no la toleraremos. No dijo sería un acto de guerra.
Dijo, no es necesaria. Es el lenguaje de alguien en una posición defensiva, respondiendo a una amenaza implícita. Y 72 horas después de esa conversación, 37 personas están en aviones militares rumbo a Estados Unidos. El miércoles 21 de enero, Sheinbaum defiende la decisión. Insiste en que fue una decisión soberana tomada por el Consejo de Seguridad Nacional después de analizar lo que era conveniente para México en términos de seguridad nacional. México es primero por encima de todo, dijo, incluso si piden lo que sea que tengan que pedir. Es una decisión soberana. Pero aquí está la contradicción reveladora que los medios pasaron por alto. En la misma conferencia de prensa, confirmó que la transferencia se hizo a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Ves la tensión? Decisión soberana que responde a una petición extranjera. Soberanía ejercida bajo presión documentada. Conveniencia para México evaluada después de ver a Venezuela bombardeada. David Mora, analista de México para el International Crisis Group, lo expresó de manera directa: a medida que aumenta la presión, a medida que las demandas de la Casa Blanca se intensifican, el gobierno de México necesita recurrir a medidas extraordinarias, como estas transferencias. Medidas extraordinarias. No ordinarias. No rutinarias. Extraordinarias. ¿Y qué hace que una transferencia de prisioneros con casos pendientes sea extraordinaria? El contexto de amenaza militar explícita. Ahora bien, vamos a ser claros sobre algo fundamental. Los cárteles mexicanos representan un problema real y brutal para el pueblo mexicano. La violencia que han generado ha cobrado cientos de miles de vidas. Las comunidades enteras viven bajo terror. Familias han sido destrozadas. La cooperación internacional legítima para combatir el crimen organizado transnacional es perfectamente razonable y necesaria. Nadie está defendiendo a los narcotraficantes. Pero aquí está lo que el análisis materialista, el análisis marxista, nos obliga a preguntar: ¿por qué estas transferencias masivas ocurren precisamente después de escaladas militares de Estados Unidos? ¿Por qué la primera transferencia masiva en febrero coincidió con un periodo de amenazas de Trump sobre tariffs y presión migratoria? ¿Por qué la segunda en agosto vino acompañada de declaraciones de García Harfuch sobre criminales operando desde prisiones mexicanas, una razón técnica y válida? ¿Y por qué la tercera, ahora en enero, viene exactamente después de que Estados Unidos demostró que está dispuesto a bombardear un país latinoamericano, matar a decenas de personas y capturar a un presidente para enfrentar cargos en Nueva York? El timing no es coincidencia. Es causalidad. Y la causalidad revela una dinámica de poder profundamente desigual. Déjame llevarte más profundo en el patrón. Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico alegando que transportaban drogas en nombre de Venezuela. Al menos 115 personas han muerto en esos ataques hasta diciembre, según reportes. 35 ataques conocidos en 4 meses. Operación Lanza del Sur, la llamaron. Supuestamente contra el narcotráfico. Pero fíjate en la geografía, Caribe y Pacífico, exactamente las rutas marítimas que rodean a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta. ¿Recuerdas que dijo Tulsi Gabbard en 2019 cuando era congresista demócrata y John Bolton era el asesor de seguridad nacional de Trump? Bolton estaba presionando para intervenir en Venezuela después de que Maduro ganó unas elecciones que Estados Unidos llamó fraudulentas. Gabbard escribió en redes sociales: es sobre el petróleo, otra vez. Bolton acaba de exponer el verdadero motivo para la intervención en Venezuela. Estamos en conversaciones con grandes compañías americanas ahora. Sería diferente si pudiéramos tener compañías americanas produciendo el petróleo en Venezuela. Ambos tenemos mucho en juego aquí. Bolton lo dijo en voz alta. Las compañías americanas produciendo el petróleo venezolano. Y ahora, en enero de 2026, Trump invade Venezuela, captura a Maduro y declara que Estados Unidos va a dirigir el país hasta reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. No están escondiéndolo. Está a plena vista. Imperialismo petrolero con una tapadera delgada de lucha contra el narcotráfico. Y México tiene petróleo. Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, hace de México el sexto productor de petróleo del mundo. Reservas sustanciales en el Golfo de México.
Infraestructura que compañías estadounidenses han querido acceder durante décadas, especialmente después de que el gobierno mexicano limitó la inversión extranjera directa en el sector energético. Venezuela mostró el stick, la amenaza militar. México está sintiendo el mismo stick acercarse. Aquí está la realidad que el análisis de clase, el análisis marxista, nos obliga a confrontar. Esto no es sobre combatir el narcotráfico. Si fuera sobre drogas, Estados Unidos atacaría la demanda en su propio territorio, donde el consumo de drogas es masivo y donde la adicción mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Pero no lo hacen. En cambio, militarizan la oferta en el sur global, justificando intervenciones que casualmente siempre ocurren en países con recursos estratégicos valiosos. Irak tenía petróleo y supuestamente armas de destrucción masiva que nunca existieron. Libia tenía petróleo y Gaddafi supuestamente estaba masacrando a su pueblo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y supuestamente es un narcoestado. México tiene petróleo y supuestamente es incapaz de controlar a los cárteles. ¿Ves el patrón? El materialismo histórico nos enseña a buscar los intereses económicos detrás de las narrativas morales. Y los intereses económicos aquí son cristalinos. El capitalismo estadounidense en crisis, enfrentando competencia de China y el avance de los BRICS, necesita controlar recursos estratégicos. El petróleo sigue siendo fundamental para la economía global. Quien controla el petróleo controla palancas de poder económico y geopolítico masivas. Por abajo, sufren la violencia de los cárteles, producto directo del capitalismo global, de la demanda de drogas en el norte y de décadas de políticas neoliberales como el NAFTA. Por arriba, enfrentan las amenazas imperiales de Estados Unidos, que ve a México como territorio subordinado, fuente de recursos y mano de obra barata. La élite política mexicana está atrapada entre mantener soberanía limitada y evitar una intervención militar directa que sería catastrófica. Sheinbaum está en una posición imposible. Sabe que decir no frontalmente a Estados Unidos hoy implica riesgo real de escalada militar. Sabe que la economía mexicana depende del comercio con Estados Unidos y de las remesas enviadas por millones de mexicanos que viven allá. La integración neoliberal ahora se convierte en una cadena que limita la capacidad de resistencia. Pero llamar a esto decisión soberana, sin reconocer la presión coercitiva, es participar en una ficción peligrosa. Si México no puede decidir su política criminal sin amenazas militares implícitas, ¿qué país latinoamericano puede? La doctrina Monroe está de vuelta con esteroides. Venezuela invadida. Amenazas militares contra México. Presión sobre Groenlandia. Tariffs contra Canadá. Estados Unidos declara que puede hacer lo que quiera en el hemisferio occidental. Los imperios en declive no se vuelven menos agresivos. Se vuelven más. Venezuela es un mensaje para toda América Latina. Podemos bombardearte, capturar a tu presidente y gobernar tu país si desafías nuestros intereses. El imperio no pide permiso. Informa. Y presiona. Los argumentos técnicos sobre prisiones corruptas siguen siendo válidos, pero ahora funcionan como cobertura de decisiones tomadas bajo presión geopolítica. Estados Unidos está reclasificando a los cárteles como organizaciones terroristas. No es semántica, es preparación legal para intervención militar. El fentanilo es declarado arma de destrucción masiva. El mismo lenguaje usado para justificar la invasión de Irak. El guión es claro: presión económica, presión migratoria, operaciones encubiertas y, finalmente, intervención militar. El enemigo no es el pueblo estadounidense ni el mexicano, sino las estructuras de poder que explotan a ambos. La guerra contra las drogas nunca fue para eliminar drogas, sino para controlar poblaciones y territorios. México está ahora en la mira. La transferencia de 37 personas es solo un capítulo más. Es una prueba de hasta dónde puede empujar Estados Unidos sin enfrentar resistencia real. No es sobre democracia ni derechos humanos. Es sobre control. Control de recursos, territorios, gobiernos y mercados. Imperialismo clásico con ropa moderna. La historia completa es la batalla por la soberanía de América Latina en un momento donde el imperio está desesperado. Esa desesperación hace este momento extremadamente peligroso. La pregunta no es si habrá más presión, sino cómo responderán los pueblos. Y esa respuesta definirá las próximas décadas para todo el hemisferio occidental.